Hola, bienvenidos a un nuevo análisis. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy tenemos por delante una exploración de verdad fascinante. No vamos a diseccionar un artículo científico o un libro de texto gigantesco. ¿Qué va? Vamos a examinar un documento muy particular de esos que ponen a prueba los límites reales del conocimiento médico, un examen de fisiología. Pero ojo, que nadie se equivoque, esto no es la típica lista de preguntitas. Es literalmente un mapa estructurado del cuerpo humano. A través de las pistas clínicas de esta prueba vamos a descubrir cómo los fluidos, las fuerzas, los filtros y los mensajeros químicos de nuestro organismo interactúan sin parar para mantenernos con vida. Es como un viaje microscópico, pero con unas consecuencias macroscópicas brutales. Así que preparémonos para diseccionar esta evaluación médica. Este documento en cuestión proviene de la Universidad México-Americana del Norte, concretamente de su Escuela de Odontología. Lo que vamos a analizar es el examen ordinario de la asignatura de Fisiología 2D, bajo la dirección del Dr. Israel Rodríguez Guzmán. Y pensémoslo un segundo, quienes se enfrentan a este papel son futuros profesionales de la salud. Para alguien en odontología, entender la fisiología sistémica no es una opción más. Problemas como complicaciones cardíacas, fallos de coagulación o un mal manejo de fluidos son variables absolutamente críticas cuando tienes a alguien en el sillón dental. Es decir, este examen es una especie de rito de iniciación. Para que todo sea metódico, este es nuestro plan de hoy. 1. Anatomía de un examen. 2. Dinámica celular y capilar. 3. Sangre y sistema cardiovascular. 4. El complejo sistema renal. 5. Hormonas, los mensajeros. Y 6. El veredicto fisiológico. Vamos a ir conectando 20 conceptos que a primera vista parecen totalmente aislados para revelar esa narrativa global y cohesiva que rige nuestro cuerpo. Empezamos con la sección 1, la anatomía de un examen, y vamos a ver la estructura tan estricta que tiene esta prueba. Y es que, nada más mirar la cabecera del documento, nos topamos con una instrucción implacable. Dice, si no sabes la respuesta correcta de cada pregunta, abstente de contestar. Casi nada, ¿eh? En el mundo de la ciencia médica, jugar a las adivinanzas es peligrosísimo. Esta simple frase ya establece un tono inquebrantable desde el minuto cero. Exige una precisión absoluta. Aquí no hay margen para respuestas a medias o de desarrollo ambiguo. Requiere una certeza total. Básicamente, o se conoce el mecanismo que mantiene vivo al paciente o no se conoce. Fin de la historia. Pasamos a la sección 2, dinámica celular y capilar, centrada en las fuerzas y los fluidos. Resulta que si agrupamos estas tres premisas de la prueba, salta a la vista un patrón fascinante. El examen desafía una y otra vez conceptos como la integridad celular y el movimiento de los fluidos. Por ejemplo, la pregunta 3 busca definir la ósmosis, que es la base de todo equilibrio biológico. Pero claro, la fisiología también va de entender qué pasa cuando las cosas fallan. Por eso, la pregunta 4 evalúa el edema, esa acumulación patológica de líquido, mientras que la 19 nos pone en un escenario donde una solución hipertónica provoca la famosa crenación, que es, en resumen, el encogimiento y la deshidratación fatal de una célula. Es un acto de equilibrio súper delicado. Y para ilustrar ese equilibrio maravillosamente bien, podemos contrastar estos dos elementos. Por un lado, la pregunta 8 habla de la fuerza que empuja el líquido hacia afuera de los vasos, lo que llamamos presión hidrostática. Y justo en contraste, la pregunta 13 menciona la presión de las proteínas para atraer el agua de vuelta, la presión coloidosmótica. Al final, esto es como el juego del tira y afloja, pero a nivel biológico, ocurriendo constantemente en cada vaso sanguíneo de nuestro cuerpo. Si una de estas dos fuerzas gana demasiada ventaja, bueno, el sistema entero entra en una crisis tremenda. Y precisamente hablando de crisis, llegamos a la pregunta 16 del examen. Funciona casi como si fuera un acertijo clínico. ¿Qué ocurre cuando el líquido se acumula en la cavidad abdominal? La respuesta es la ascitis. Esto demuestra de forma súper clara cómo esos pequeños desequilibrios a escala microscópica en los capilares pueden hacerse enormes y acabar en consecuencias anatómicas masivas y muy visibles. Las fuerzas invisibles acaban creando patologías pero que muy reales. Llegamos a la sección 3. Sangre y sistema cardiovascular, el motor y el combustible. Aquí podemos encadenar 3 enunciados del examen para montar una especie de mini narrativa súper dramática sobre la vida y la muerte de nuestros tejidos. El paso 1, que vemos en la pregunta 10, es el origen de todo, la hematopoiesis, esa creación milagrosa de células sanguíneas en la médula ósea. Pero, ¿qué ocurre si de repente el motor falla? Ese es el paso 2 de la pregunta 5, que nos habla de un shock cardiogénico, una avería crítica en el bombeo del corazón. Y claro, esto nos lleva irremediablemente al paso 3, en la pregunta 11, la hipoxia. Cae el aporte de oxígeno en picado y los tejidos empiezan a sufrir. Es una cadena de eventos fisiológicos impecablemente resumida en solo 3 conceptos clave. Saltamos ahora a la sección 4, el complejo sistema renal, donde abordaremos la filtración y eliminación.
A ver, esta línea de tiempo es genial porque nos ayuda a visualizar el viaje logístico de los fluidos por el riñón, tal cual lo plantea el examen. Arrancamos en el segundo 1 con la pregunta 12 apuntando directo al glomérulo, que es la estructura de filtración inicial de la sangre. Poco después, hacia el minuto 5, ese filtrado viaja por el túbulo contorneado proximal, evaluado en la pregunta 15. Y para terminar, alrededor del minuto 30, lo que no se ha reabsorbido se transforma en orina y la pregunta 9 entra a evaluar el conocimiento sobre los uréteres, esos conductos que transportan el desecho hacia la vejiga. Un proceso de logística totalmente perfecto. Hagamos una breve pausa aquí. Quiero que nos fijemos en esta forma tan específica de redactar la pregunta 15. Segmento de la nefrona conocido como gran reabsorbedor. Es un término casi poético, ¿verdad? Se refiere al túbulo proximal. Lo brillante de esta pregunta es que no exige simplemente soltar un dato anatómico frío, sino que obliga a comprender la verdadera identidad funcional del riñón. Para contestar bien, hay que saber con total exactitud dónde y por qué el cuerpo intenta recuperar a la desesperada ese agua y esos nutrientes que acaba de filtrar. Como es lógico, todo este trabajo del sistema renal tiene que culminar en la eliminación. Las preguntas 17 y 18 nos llevan justo al final de ese ciclo. Primero, la urea, esa sustancia nitrogenada que sobra tras metabolizar las proteínas, tiene que irse fuera. Y para que todo el sistema cumpla su objetivo, dependemos de unos reflejos nerviosos, como el reflejo de micción, un mecanismo totalmente involuntario que permite vaciar la vejiga. Fijémonos en cómo el examen se asegura de que se comprenda no solo la parte bioquímica de los desechos, sino también la neurología pura y dura que permite expulsarlos. Pasamos a la sección 5, hormonas, los mensajeros. Aquí veremos la interconexión sistémica. Claro, para que todos estos sistemas de los que hablamos, el capilar, el cardíaco, el renal, puedan trabajar en completa armonía, necesitan comunicarse entre ellos de alguna manera. Al juntar varias de estas preguntas del examen, se nota muchísimo el peso que tiene la regulación sistémica en esta asignatura. Tenemos a la hormona antidiurética haciendo de las suyas en los conductos colectores para no perder agua. Luego, el péptido natriurético auricular, liberado por el mismísimo corazón, dando la orden de que se elimine sodio. Y, por supuesto, la aldosterona trabajando a tope en el túbulo distal para volver a recuperarlo. Son, en definitiva, respuestas químicas a alteraciones físicas. Es el máximo nivel de control de nuestro cuerpo. Una vez más, el tema que no para de repetirse en este documento es el equilibrio, el famoso tira y afloja. Fijémonos bien, incrementar frente a eliminar. Son dos fuerzas que van en direcciones totalmente opuestas y que en el examen representan a la aldosterona y al péptido natriurético, respectivamente. Un alumno no puede entender una sin comprender a fondo la otra. Conocer solo la mitad del mecanismo significa, a nivel práctico, no ser capaz de tratar a un paciente si las cosas se tuercen. Y esta interconexión brutal llega a su clímax en la mismísima última pregunta del examen, la número 20, hormona renal que estimula la producción de eritrocitos, es decir, la eritropoyetina. Pensemos en esto un segundo. El riñón, que es nuestro filtro principal, resulta ser también el órgano jefe que le dice a la médula ósea que espabile y cree más glóbulos rojos. Todo, absolutamente todo, vuelve a estar conectado. La verdad es el broche de oro perfecto para un examen de fisiología integradora. Y llegamos a la sección 6, el veredicto fisiológico a modo de conclusión. Llegados a este punto, creo que nos queda clarísimo que la fisiología 2D, al menos a este nivel de exigencia, no trata de memorizar un glosario de términos. Para nada. Es entender un mapa súper interconectado. Las fuerzas hidrostáticas modifican los capilares, eso altera a su vez el volumen de la sangre, el corazón lo detecta al instante y lanza mensajeros al riñón para que cambie su ritmo de filtrado. Es alucinante. Cada concepto que se evalúa aquí es un engranaje absolutamente vital para la pura supervivencia humana. Lo que inevitablemente nos hace volver a las instrucciones iniciales que vimos al empezar, donde, por cierto, había un detallito crucial. Decía, todas las respuestas son de una sola palabra. Madre mía, 20 palabras exactas para definir fallos del corazón, ósmosis, hormonas supercomplejas y un montón de estructuras microscópicas. Reducir semejante inmensidad y complejidad a un término único e inconfundible, ese es el verdadero reto de esta prueba. Y esto nos deja con una reflexión bastante potente para terminar. Si una sola palabra, así de precisa y tajante, es capaz de definir el colapso o el triunfo de todo un sistema biológico, ¿hasta qué punto hay que comprender profundamente cómo funciona toda la máquina humana para encontrar esa única pieza que falta sin el más mínimo margen de error? Es una demostración espectacular del enorme respeto y el inmenso conocimiento que exige la ciencia médica. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta fascinante exploración anatómica. Nos vemos en el próximo análisis.